Nosotros, amados hermanos, estábamos justamente acá estableciendo aquellos principios espirituales que se encuentran en la Escritura y especialmente en el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué capítulo, hermanos? Este es un capítulo verdaderamente muy, muy especial. Toda la Biblia, por supuesto, es la palabra de Dios, pero este capítulo nos abre un panorama a nuestra vida espiritual profundo. Es un capítulo muy profundo y vale la pena que entonces nosotros detalladamente sigamos avanzando. Ahí la hermana Luz nos hablaba dentro del resumen que nos estaba dando. Estuvimos hablando hace 8 días, estuvimos hablando de conceptos tales como pecado. No estuvimos hablando de los pecados, sino del pecado, el pecado que está relacionado con el problema de la transgresión de Adán, no de los pecados, porque los pecados, cuando hablamos de los pecados, estamos hablando de las diversas manifestaciones del pecado. No, aquí estamos hablando es como de la raíz. Hablamos conceptos como el pecado, estuvimos hablando también de conceptos como algo que teníamos que saber, porque efectivamente nosotros tenemos que saber algo y Pablo está diciendo, usted es un hijo de Dios, usted es un cristiano, usted tiene que saber esto, porque si no lo sabe va a tener problemas en su vida espiritual. Entonces, qué bendición que nosotros vamos analizando aquellas cosas que el apóstol a través del Espíritu nos está diciendo. Estuvimos hablando también de otro concepto, el viejo hombre, el viejo hombre. Estuvimos hablando también del bautismo y hablamos lo que nos decía la hermana Luz en el resumen. Usted cuando lee la escritura, usted tiene que darse cuenta, mi hermano, de cuál bautismo me está hablando la escritura. No siempre cuando la escritura aparece la palabra bautismo se está refiriendo al bautismo en agua. Eso ha llevado a confusión a muchos hermanos a través de la historia de la iglesia. Entonces aquí nos hacíamos énfasis en que Pablo veía el bautismo en Cristo, que ese es el bautismo del Espíritu. Cuando usted nace de nuevo, usted es llevado por el Espíritu Santo y injertado a Cristo, al cuerpo de Cristo, siendo ese el bautismo que nos habla de la realidad espiritual, ¿no? Entonces, estábamos hablando también de ese concepto. Ahora habíamos llegado hasta Romanos capítulo 6, el versículo 6. Vamos a comenzar desde allí esta noche, hermanos, desde el versículo 6 de Romanos. Usted tiene la escritura allí, ármese esta noche, abra la escritura y vamos a leer el versículo 6, porque Pablo está hablando, diciendo, sabiendo esto, ¿qué es lo que tenemos que saber, Pablo? Sí, hay una realidad espiritual detrás de lo que sucedió desde el momento que usted recibió al Señor Jesús. Hay una realidad espiritual que tenemos que saber en qué consiste esa realidad espiritual. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Dice Pablo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Mire la palabra que utiliza Pablo, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Wow! Esto nos habla de una capacidad que se nos ha dado. Esto nos habla de algo que ha pasado espiritualmente, algo que ha ocurrido en el mundo espiritual. Ahora, no porque sea espiritual significa que es menos importante, al contrario. Cuando la palabra de Dios nos está hablando de que algo es espiritual, es porque es algo que tiene un contenido profundo y lo que es espiritual es la realidad verdadera, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cuál es la realidad verdadera? Cuando usted nace de nuevo, cuando usted viene al Señor Jesucristo, cuando su corazón es unido al Señor, cuando usted se une al Señor, cuando usted invoca el nombre del Señor por primera vez, cuando usted vino al Señor y usted le dijo al Señor que viniera a su vida, el Señor viene a su espíritu. Vuelvo y lo repito. Muy importante que usted no pierda de vista esto porque a usted pueda que no le parezca trascendental. Específicamente, ¿dónde viene el Señor a nosotros? Uno habla que el corazón es la puerta de entrada, pero es la puerta de entrada para que el Señor llegue hasta nuestro espíritu. El espíritu
es el lugar donde Dios viene y se fusiona, el Espíritu Santo, específicamente de la Trinidad. El Espíritu Santo es el que viene a hacer la obra de la regeneración. La palabra regeneración quiere decir de que a usted se le da una nueva vida. Usted es regenerado. Usted deja de ser la criatura que era y ahora se convierte en otra criatura. La palabra regenerar es volver a generar. Ese es lo que nosotros hemos visto en el caso de lo que Jesús estaba hablando con Nicodemo. Recuerde usted que le dice el Señor a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, que es necesario nacer de arriba. El Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, como usted y yo, había nacido de la carne, pero también ahora el Señor le está hablando de la otra realidad, y es el nacer del espíritu. Y cuando nacemos del espíritu es porque hemos nacido para Dios y estamos comenzando, tenemos un nuevo comienzo. Hay como un reseteo de nuestra vida anterior y comenzamos para el Señor, estamos arrancando en la vida, ahora sí, donde vamos a tener el desarrollo de esa realidad, de esa vida, porque esa vida tiene que tener unas manifestaciones, porque esa vida tiene unas prioridades, porque esa vida tiene unos nuevos valores, porque esa vida es diferente a la vida y como usted concibía la vida antes. Cuando usted está sin Cristo, usted concibe la vida de una manera, sus valores son de una manera, la percepción de la vida es de una manera, pero cuando viene a Cristo, la vida que le ha implantado a usted es una vida que trae unas nuevas características. Y entonces el apóstol Pablo lo primero que nos dice es que tenemos que darnos cuenta que en el momento que nosotros recibimos la vida de arriba, algo le pasa al viejo hombre. Ya habíamos explicado qué era el viejo hombre. A ver, ¿quién me recuerda de los que están en la sala? ¿Qué hermano me recuerda y le recuerda a los hermanos que están en esta sala esta noche? ¿Qué es el viejo hombre? Porque el viejo hombre es una realidad y es un concepto que tenemos que manejar y lo tenemos que nosotros saber, como dice Pablo, sabiendo esto. Mire que Pablo está diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, si Pablo está hablando de esto a los romanos, es porque se supone que los romanos deben de saber, los hermanos que estaban en Roma, debían entender que era el viejo hombre. Entonces ahora le estoy preguntando aquí a los caleños que están en esta sala y le estoy preguntando a los tulueños y a los hermanos de Bugas la Grande y a los de Santa Marta y a los de Quito, ¿qué es el viejo hombre? ¿Quién levanta la mano, hermanos, y nos dice la concepción que usted tiene del viejo hombre? No se asuste de dar su concepto porque es importante que todos en la naturalidad de lo que entendemos, pues lo podamos expresar en esa libertad. El hermano Aldemar se atreve. Bueno, a ver, hermano Aldemar. Pues hermano, pidiéndole a Dios que me dé el conocimiento y la sabiduría, mi hermano. Yo tengo entendido que el viejo hombre es aquel que todavía no ha nacido de nuevo y tiene una naturaleza adámica. Es una naturaleza de muerte, mi hermano, donde todavía está en pecado. Ah, muy bien, hermano Aldemar, muy bien. Sí, señor. ¿Algún otro hermano quiere decir algo más acerca del viejo hombre? Gracias, hermano Aldemar. Amén, hermano Carlos. ¿Algún otro hermano de esta digna comunión? A ver, hermano Germán. Bueno, me parece hasta bueno, importante que lo preguntes porque no he podido estar consecutivamente en las últimas reuniones, pero sí es como para que el Espíritu pues vaya unificando todo esto en nosotros. Entonces, la percepción que yo tengo pues es ese viejo espíritu en nosotros, o sea, nosotros fuimos creados de espíritu, alma y cuerpo, pero es ese espíritu en nosotros que está muerto para Dios, es ese espíritu que no tiene esa posición, que no ejerce esa posición a la que fue llamado, ¿no? Entonces es un espíritu que está sometido a nuestra alma, es un espíritu que no tiene relación con Dios.
Entonces, que está separado de Dios, ¿no? Porque pues para Dios la muerte es separación. Entonces, eso es lo que yo asumo como ese viejo hombre del que habla la palabra. Y teniendo pues en la parte práctica, me parece que una muy buena ilustración, por decirlo así, con lo que nos está diciendo el hermano Aldemar. Muy bien los hermanos, están atentos. Les recuerdo, hermanos, así como lo que decía el hermano Germán, nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros nos separamos de Dios, o sea, cuando Adán cayó y el hombre, cuando hablo de nosotros, hablo del ser humano, se separó de Dios, el espíritu quedó sumido o separado de Dios. Ese espíritu quedó separado de Dios, por tanto vino la hecatombe, vino la decadencia del ser humano. Su espíritu quedó separado, su alma quedó separada y por supuesto que su cuerpo quedó separado. Ese espíritu separado del ser humano, de Dios, ese espíritu que eso se le llama el espíritu caído, entró en una realidad de separación de Dios. Ese Adán que había estado ahí en el huerto, ese Adán que disfrutaba de la presencia de Dios, ese Adán que tenía la gloria de Dios por cobertura, cuando pecó, salió de la gloria de Dios. Dios se alejó y el hombre se apartó de tal manera que el hombre quedó en una realidad para la cual él no fue creada. El hombre entró en una realidad muy diferente a su diseño. Y específicamente el primer impacto de la separación del hombre hacia Dios ocurrió en el espíritu. Ahí fue donde recibió el primer impacto, porque Dios es espíritu y la comunión que mantenía Dios con el hombre era en el espíritu. Es como decir, Dios estaba relacionándose de tú a tú con Adán a través de su espíritu, porque Dios es espíritu. Y desde ahí le comunicaba a Adán todas las verdades que Adán debería de ir conociendo. Pero como el hombre pecó, entonces se rompió la comunión, se rompió la relación y como se cumplió lo que dijo el hombre, lo que dijo Dios, perdón. ¿Qué le dijo Dios al hombre? El día que comas del árbol, que yo te digo que no comas, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día ciertamente morirás. Y ustedes saben que la palabra morir está muy relacionada en el hebreo con la palabra separar, separación. Cuando Adán pecó, el espíritu cayó en una realidad diferente. Esa separación que sufrió el hombre a nivel espiritual hizo que ese hombre recién creado ya no fuera un hombre nuevo, sino que fuera un hombre viejo. Entonces la realidad de la vida del hombre cambió en la tierra. Y desde ese momento, todo hombre que nace sobre esta tierra, nace en ese hombre que cayó, que en la Biblia se le conoce como viejo hombre. Y es la realidad espiritual de un espíritu no regenerado. Lo que nos decía el hermano Aldemar y lo complementaba el hermano Germán. Un espíritu no regenerado, un espíritu que nace en esta vida separado de Dios, un hombre que nace bajo la realidad del pecado y todos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, un hombre que nace en esa condición tiene un espíritu no regenerado. Por eso les dije ahora que cuando nosotros recibimos la vida del Señor, nuestro espíritu es regenerado. Y cuando ya nuestro espíritu es regenerado, entramos en la novedad de vida o en el nuevo hombre que es según Dios. ¿Está entendido, hermanos? Levante ahí el dedito. Si está entendido. Muy bien, gloria a Dios. Entonces,
lo que se conoce como el viejo hombre es ese espíritu no regenerado. Ahora, mire lo que pasa y mire lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. La realidad es que ese viejo hombre genera en nosotros una vieja naturaleza. El viejo hombre, o sea, el hombre que cayó, adquirió una naturaleza que es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza separada de Dios, es una naturaleza que de continuo está haciendo las cosas que desagradan a Dios. O sea, ese viejo hombre tiene una manera de comportarse, de actuar y de vivir la vida de acuerdo a la condición de esa alma que ha quedado sometida a ese espíritu separado de Dios. Por eso, eso genera una personalidad en el hombre de acuerdo a ese viejo hombre que está totalmente separado de Dios. Ahora, dice la palabra ahí que ¿qué dice mi hermano Germán? Algo pequeñito, mi hermano. También cuando escucho esa palabra viejo, pues se relaciona como con una vida que ha sido afectada por el tiempo, ¿no? Que el tiempo ha tenido una incidencia en ella y que entonces por ende camina en un ámbito de la temporalidad, cosa contraria a lo que el Evangelio nos viene a traer, que es la vida eterna, ¿no? Exactamente. Sí, mi hermano. Entonces, hay ocasiones en que Pablo utiliza el término viejo hombre y cuando él utiliza la palabra viejo hombre se sobreentiende que ese viejo hombre está relacionado con la vieja naturaleza. Porque el viejo hombre tiene una naturaleza y esa naturaleza también, por supuesto, que es vieja. Entonces hay ocasiones en que el apóstol Pablo, refiriéndose al viejo hombre, tal vez después vamos a verlo en un pasaje, a veces puede quedar un poquito confusión, porque en realidad lo que Pablo está hablando es de la vieja naturaleza que tiene ese viejo hombre. A veces puede generar un poquito de confusión eso, pero no nos descentremos ahora, porque ¿en qué es lo que nos queremos centrar? El hecho de que el viejo hombre fue crucificado, como dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, lo que quiere decir es que en el momento que yo recibo la vida del Señor, esa realidad que se nos trae, ¿quién nos trae la realidad de Cristo a nuestra vida? El que puede traer la realidad de Cristo a nuestra vida es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le transmite al espíritu mío la realidad de la muerte y la resurrección. El Espíritu Santo le traduce a mi espíritu la realidad de la muerte y la resurrección. Y entonces, desde ese momento, Dios puede venir a mi vida y morar en mi espíritu, porque mi espíritu inmediatamente recibe toda la gracia que Dios deposita para una persona que recibe a su Hijo. Todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios desea, todo lo que Dios anhela, todo lo que Dios busca, todo el propósito eterno de Dios nos es entregado a través de lo que inmediatamente hace el Espíritu Santo en nuestro espíritu. En nuestro espíritu la realidad es de algo que ha sido ya consumado. ¿Qué dice el hermano Alex? Yo creo que esto que acabas de nombrar aquí nos trae mucha claridad, mi hermano, porque de pronto sí lo tenemos claro que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos trae toda la vida de Cristo, su vida y obra. Pero qué bueno que tengamos en cuenta que toda la vida de Cristo pues incluye su muerte. O sea que el Espíritu Santo nos trae la muerte, la vida y la resurrección. A veces nos centramos solamente en la vida y obra del Señor y creo que aquí lo que trata Pablo de explicarnos es eso, ¿no?
que también nos trae la muerte, o sea, que nos toca identificarnos con su muerte. Nos trae la vida y obra, nos toca identificarnos con su vida y obra. Y también nos va a traer su resurrección, si todo esto lo creemos y es cierto. Ok, mi hermano. Muy bien. Algunos hermanos podrán preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que mi viejo hombre haya sido crucificado y que eso sea una realidad? Pero si yo todavía me veo que yo estoy vivo. Es que esto no se está refiriendo y no está haciendo alusión, hermanos, a la muerte física. Y esto no está haciendo alusión a otra cosa que no sea en el ámbito espiritual. La razón es que cuando sabemos lo que la doctrina dice, tenemos que irnos acercando a esa realidad espiritual, porque para Dios lo que ocurre en nuestro espíritu es un hecho. ¿Qué es lo que para Dios es un hecho? Que nosotros, cuando recibimos en el espíritu la vida del Señor, pasamos de muerte a vida y somos unas nuevas criaturas. Así como decía el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo en esa realidad espiritual. Entonces, debemos entender que no importa cuánto conozcamos una doctrina, si ese conocimiento es solamente teoría, entonces no hemos tocado la realidad espiritual. Y tenemos que entender que la realidad espiritual es a la cual estamos nosotros acercándonos cada vez más. Nosotros tenemos que tocar espiritualmente lo que es la salvación. Nosotros tenemos que espiritualmente tocar lo que estuvo hablando Pablo allá en Romanos capítulo 2, 3, 4, hasta el 5, que nos estuvo hablando sobre la justificación. Y el proceso que comenzamos a vivir ahora, ¿cuál es el proceso que comenzamos a vivir ahora? Que esa realidad de lo que ha pasado en mi mundo espiritual ahora tiene que ser llevado y entendido por mi alma. Del espíritu, la realidad espiritual tiene que pasar, ir siendo integrada. A mi alma tienen que dársele esos nuevos comandos. A mi alma tiene que enseñársele. A mi alma tiene que el espíritu irle dando la realidad de lo que ya pasó. Esto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque esta realidad en mi alma es algo en lo que yo tengo que colaborar. En lo que ya hizo Dios por mí, lo que pasó en mi espíritu, yo no hice nada. Ahí es donde viene lo que entendemos el término gracia. Yo solamente recibí. Pero con respecto a mi alma, a ese proceso en el cual Dios sí necesita de mi colaboración, hermano. Dios necesita colaborar Él necesita que yo colabore con Él. Porque mi alma se mueve en otra realidad muy diferente a la realidad espiritual. Mi alma está muy relacionada a la realidad espacio-tiempo en la cual vivimos, pero el espíritu no se mueve en la realidad del espacio-tiempo en el cual nos movemos. Entonces, ahora mi alma tiene que írsele siendo notificado, como lo dijo la hermana Luz en el resumen, se le tiene que notificar de los eventos que han pasado y usted tiene que aceptarlos y creerlos por fe. Ahí es donde comienza a operar comienza a operar lo que es el mundo de la fe, porque por la fe es que yo puedo comenzar a entender estas cosas. Por la fe yo puedo decir y creer, Dios ha dicho, tu viejo hombre ha muerto. Entonces yo tengo que decir, listo, mi viejo hombre murió. Eso tiene que ser una realidad. Mi alma tiene que tener una forma diferente, porque ahora mi alma, según el nuevo hombre, esta alma tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza que tiene mi alma es en la cual yo debo comenzar a vivir. Pero espera un momentico. Está la nueva naturaleza. Pero entre que pasemos a esa realidad,
Todavía nos queda la vieja naturaleza. La vieja naturaleza está allí. Y ya vamos a ver eso ahora más rato. Entonces, a este proceso de la transformación, a este proceso del avance del espíritu en nuestra alma, a esa colaboración que nosotros estamos haciendo con Dios en el proceso de esa transformación, es lo que se conoce como el proceso de la santificación. O sea que Pablo aquí nos está hablando de la santificación. Les hago una pregunta. ¿Puede haber santificación sin justificación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y por qué sí o por No, no puede haber, porque primero debemos ser justos ante Dios, somos salvos por Jesucristo y a partir de ahí que tenemos la nueva vida al ser injertados a la vida de Cristo es que podemos iniciar el proceso de santificación. Oh, muy bien. ¿Quién está de acuerdo con la hermana Luz Helena? Levante los deditos. Amén, amén, mi hermano. Levante la manito, hermano. Exactamente. Ahí Wilson. Eso, hermano Aldemar. Están obedientes los hermanos de Tuluá y Andalucía. Vea. Otros hermanos no levantan el dedito. Con este dedito yo me doy cuenta también quién está allí o quién se fue. Efectivamente, lo que dice la hermana es cierto. No puede haber santificación sin justificación. Hermano Aldemar, Sí. nos cierra el micro para que no nos interrumpas. Gracias, hermano Aldemar. Gracias, hermano, gracias. No puede haber santificación sin justificación. Espera, mi hermano. No, no te preocupes, está bien. No puede haber santificación sin justificación, porque la justificación es la manera como Dios nos permite a nosotros llegar a ser injertados en Él. Yo no puedo ser transformado sin ser injertado. Entonces, la santificación es ese proceso que comienza a operar en mi alma. Y una doctrina o las enseñanzas del Señor Jesús, que son doctrina, porque la palabra doctrina significa enseñanza, proceden del Espíritu. No es una cuestión simplemente mental, teológica. Claro que tiene que pasar por nuestra mente, porque somos seres humanos, pero la realidad espiritual de eso, el Espíritu Santo nos lo va comunicando. La realidad espiritual nos la comunica el Espíritu Santo, hermanos. Y cuando tocamos esa realidad, tocamos la vida, la cual es vivificante y reconfortante. Es que en Juan 4 dice, Dios es espíritu. Eso es lo que dice Juan 4. Recuérdese allí, Jesús hablando con la mujer samaritana, donde dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y con verdad es necesario que le adoren. Entonces ustedes, hermanos, deben entender que cuando en la palabra se está diciendo que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, esa palabra verdad que aparece allí en la escritura es la misma palabra realidad, es la misma palabra realidad. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, podíamos decir también que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la realidad. ¿Y de qué realidad está hablando Jesús? Pues de la realidad espiritual, que es la realidad verdadera. O sea que el énfasis del espíritu es que nosotros podamos entrar a esa realidad espiritual, no solamente tener las cosas allí como un conocimiento intelectual, ser unos grandes cabezones, tener un poco de información, sino llegar a tener la realidad, porque cuando tocamos la realidad, tocamos la vida. Ahora, si eso ha pasado, si ya tenemos la realidad es la vida de Cristo en nosotros, esa es la realidad de Dios. Entrar en Cristo es entrar a participar de la realidad de un Dios vivo. Ahora entonces que estamos en esa realidad, ¿cuál es nuestra relación entonces ahora con el pecado? Porque si me están diciendo a mí, el Señor me está diciendo que el viejo hombre fue crucificado, ¿y dónde estaba el pecado? Pues el pecado estaba en el viejo hombre.
Y si dice la realidad de la vida espiritual, que mi viejo hombre fue crucificado y que ahí el viejo hombre murió y que ahí el viejo hombre fue sepultado, te pregunto, y a los de la sala en esta noche, entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el problema que tenemos con el pecado? ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué pasa ahora con el pecado? O sea, ¿el pecado desaparece o no desaparece? ¿Está o no está? Fue crucificado mi viejo hombre, que era el que tenía el pecado encima de él. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál es nuestra relación ahora con ese pecado? O con el pecado, específicamente con el pecado, no con los pecados. Lanzo la pregunta aquí a los hermanos. ¿Cuál es la relación entonces ahora que el pecado? ¿Hay o no hay pecado? ¿Sí me hago entender? Vamos a ver el hermano Alex qué dice. Pues a lo que nos ha ido llevando la palabra, mi hermano, de que seamos conscientes que el viejo hombre murió en la cruz con Jesús y Jesús ahora está en nosotros y tú estás diciendo que es la realidad, Cristo en nosotros es la realidad, pues Cristo no pecó, o sea, estaríamos separados del pecado si esto es cierto y si es cierto para nosotros. Bueno, ahí está diciendo algo el hermano Alex. Bueno, la realidad es que el pecado fue separado o no tenemos nada que ver en este momento con el pecado. Digamos al hermano Germán. Creo que estoy de acuerdo con lo que dice el hermano, pero tú hablaste ahora de un proceso en nuestra alma que se llama santificación. Entonces, solamente en ese proceso de santificación es que nosotros podemos comprobar que estamos muertos al pecado. Si no, se queda esa realidad solamente en nuestro espíritu, pero no es una realidad para nuestra alma. Y seguimos viviéndolo y sufriendo las consecuencias de él, cuando posicionalmente es un hecho ya consumado en la eternidad en nuestro espíritu. Carlitos, abre el micrófono. Ya, hoy estaba diciendo que ya el hermano Alex y el hermano Germán dieron esa opinión. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Están de acuerdo? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí, en la manera que el Espíritu Santo nos va evidenciando esa nueva vida en Cristo, mi hermano, nosotros vamos también asimismo dejando de pecar, mi hermano, pero el pecado todavía continúa mientras nosotros no hayamos sido enargullidos por el Espíritu Santo y no hayamos adquirido el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Nosotros todavía aún por esa falta de conocimiento pecamos en algunas cosas, mi hermano Carlos. Muy bien, vamos a ver, ahí vamos bien, el hermano Aldemar. Vamos a ver qué dice la hermana Luz y después el hermano Wilson, que se atrevió también esta noche. Bueno, hermano, yo creo que el Señor Jesucristo nos perdonó los pecados en su sacrificio en la cruz. Y creo que también nosotros, pues obviamente continuamos con la naturaleza vieja, la naturaleza pecadora, y ese es pues nuestro gran problema. ¿Cómo podemos hacer o cómo estamos llamados a hacer? ¿A quién nos vamos a sujetar? ¿A la vieja naturaleza o a la nueva naturaleza que es en Cristo? Entonces, ahí es donde nosotros debemos tomar decisiones cada día. ¿A qué gobierno nos sujetamos? ¿Si a uno que ya está muerto, destinado a desaparecer, o a la vida verdadera que es el Señor en nosotros? Wow, muy bien. Ahí la hermana Luz también nos da una luz acerca de lo que estamos hablando. A ver, el hermano Wilson que se atreve. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, mi hermano Carlos. Ya no había saludado a los hermanos ahora. Me faltaba usted, mi hermano amado. Mi hermano, leo primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hermanos, ahí creo que con el Padre, a Jesucristo el justo. Creo que ahí está claro, mi hermano. Tal vez en estos versículos explica o responde la pregunta, mi hermano. Bueno, muy bien. Ahí el hermano Wilson nos estaba leyendo lo que dice la escritura. Por acá el hermano Ángel Egues, sí fue Ángel Egues, ¿cierto? Creo que sí, Ángel Egues fue el que escribió, dice acá en el chat, dice, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Tenemos el gran potencial de vivir en obediencia por el poder y la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, si no caminamos en fe y si no utilizamos la verdad y no nos sometemos al liderazgo del Espíritu Santo, habrá evidencia de que ese viejo hombre todavía anda por ahí vivo y coleando. Aunque ha sido crucificado y está muerto, en tiempos de desobediencia podemos resucitar y servir de nuevo al pecado. Bueno, muy interesante lo que los hermanos, yo sé que están hablando aquí hermanos que han tenido la experiencia práctica, ¿no? Porque nosotros, aquí Pablo nos está hablando de la realidad espiritual. Él nos ha dicho, el viejo hombre murió, y pues si el viejo hombre murió, quiere decir que el pecado murió. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí deberíamos de entender algo que es clave que entendamos, hermanos, acerca de la salvación. Cuando nosotros hablamos de la salvación es el plan de Dios para sacar al hombre de su estado y llevarlo a él. La salvación es el plan de Dios para que el viejo hombre quede atrás y aparezca el nuevo hombre. La salvación es el plan de Dios para que nosotros entremos en su realidad de ahora y por siempre. Ese es el plan de Dios. La salvación nosotros tenemos que entenderla desde 3 tiempos, porque si vamos a hablar de la salvación y de la aplicación de la salvación, tenemos que darnos cuenta que debemos de entenderla, no porque se dé en 3 tiempos solamente, sino que debemos de entenderla en 3 tiempos. ¿Cuáles son la línea del tiempo que manejamos aquí nosotros los seres humanos? El pasado, el presente y el futuro. Entonces, usted va a encontrar en la escritura a veces pasajes que le hablan en cualquiera de esos 3 tiempos. Hay unos pasajes que le hablan a usted de que usted ya fue salvado. Y usted creo que lo puede entender porque usted ha visto esos pasajes que dan la salvación como un hecho de algo que ya ocurrió. Pero usted también va a encontrar en la escritura palabra que le dice, pasajes de la escritura que le dicen que la salvación es ahorita, en su presente. Usted está siendo salvo. Hay pasajes que dicen que usted está siendo salvo. Pero también no podemos ignorar que hay pasajes que nos hablan de que usted va a ser salvo en un futuro. Entonces usted queda como, ¿será que estoy leyendo mal la escritura? ¿Será que estoy mal? ¿Cómo así que es pasado, presente y futuro? ¿Cómo así? ¿Cuál de las 3 es? Pues la salvación tiene que verse como un proceso en nuestra vida que atraviesa por esa parte del tiempo donde tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Entonces la salvación, si nosotros vemos la parte del pasado, cuando consideramos el pasado, la salvación... Wilson tiene la mano levantada, Carlitos. Creo que se le quedó levantada, ¿no, hermano Wilson? Ah, sí, mi hermano, sí, disculpe. No se preocupe, mi hermano Wilson. Cuando consideramos la salvación desde el pasado, nosotros fuimos salvados ya, entendiendo la realidad espiritual, entendiendo lo que pasó ya, el hecho consumado de lo que Cristo hizo y que se aplica a nuestro espíritu. ¿De qué nos salvó Cristo del pecado? De la pena del pecado. De la pena del pecado. Adán llevaba una pena del pecado. Tenía una pena que pagar. La paga del pecado es muerte. Pero en el momento que yo entro en la realidad del nuevo hombre, yo debo de entender que la pena del pecado fue pagada.
La pena del pecado tiene que ver con la intención de Dios para que podamos llegar a vivir en él. Dios quiere vivir en el hombre y la pena del pecado no le permite a Dios vivir en el hombre. Para que Dios pueda venir a vivir a su espíritu, la cuenta tiene que estar saldada. Entonces fuimos liberados del pecado desde ese aspecto jurídico. Pero la salvación también tiene otro aspecto que tiene que ver con el presente. Porque en el presente, mientras yo esté en este cuerpo, estoy siendo salvado del poder del pecado. Porque el pecado sí tiene un poder. Y ese poder, como lo explicaba ahora el hermano y la hermana, actúa en mi vieja naturaleza. Porque el mundo entero está sumergido en el pecado. No es que si Dios viene a mi vida me quitó el pecado de alrededor. El pecado sigue y tiene un efecto porque hay una vieja naturaleza. Aunque hay una realidad espiritual donde se quita de mí la pena del pecado, el pecado tiene todavía operación. Y eso nos habla del proceso en el que estamos en este momento. Estamos cumpliendo la intención de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios? Debemos ser santos como Él es santo. Mientras estemos en este cuerpo, somos susceptibles, como decía el hermano Ángel, somos susceptibles a que el pecado nos siga tocando. Entonces, en el presente estamos siendo salvados del poder del pecado. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿De qué seré salvado? Seré salvado para siempre de la presencia del pecado. Es la realidad final de la intención de Dios, que podamos estar con Él para siempre. Y cuando algo es para siempre, tiene que ver con la realidad espiritual. La consumación del plan de salvación tiene que ver con ese aspecto de cubrir todo el tiempo del hombre, pasado, presente y futuro. Seré salvado para siempre en un futuro del pecado, porque cuando estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva, allí ya no va a haber pecado en ningún lado, porque en el cielo y tierra, en el cielo nuevo y la tierra nueva, todo pasó, dice el libro de Apocalipsis, todo ha quedado atrás. Allí ya no hay pecado, allí ya no hay muerte, allí no hay ya llanto. Seremos nosotros entonces redimidos totalmente de la condición en la cual estamos. Pero hasta que eso pase, que es en el cielo nuevo y la tierra nueva, nosotros estamos sometidos aquí a una tierra que todavía se encuentra bajo el poder del pecado. Y los hombres que no han nacido de nuevo se encuentran bajo la pena del pecado. Y los hombres que no han nacido de nuevo permanecerán por siempre fuera de la presencia de Dios. Yo no sé si ha quedado claro hasta allí, mi hermano. Levante el dedito para saber si estamos claros. Bueno, Luz, por lo menos me dice que sí. Solamente Luz. Ah, bueno, ya otros hermanos se suman levantando ese dedito. Muy bien, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en la realidad de la iglesia, a través de la historia, porque la iglesia tiene una manifestación de estas realidades que yo les estoy hablando con relación al pecado. Para muchos cristianos profesantes, ¿qué es un cristiano profesante? Pues una persona que dice, yo soy cristiano. Para muchos cristianos profesantes, la santificación no es más que una teoría, porque muchos de los que dicen ser cristianos o que son profesantes, voy a decirles una verdad. Muchas de las congregaciones, muchas de las personas que se reúnen como cristianos cada sábado, cada domingo, cada día en diversas congregaciones, incluyendo en nuestras reuniones, muchas personas nunca han nacido de nuevo. O muchos de esos hermanos no tienen ninguna perspectiva acerca del querer avanzar hacia una madurez en Cristo. Si usted no avanza hacia la madurez en Cristo, la santificación para usted también va a ser un proceso que va a ser teórico, no va a ser algo real. Y es necesario que nosotros entendamos que justamente necesitamos avanzar hacia la madurez para que avancemos en santificación.
en ese proceso que tiene que ver con nuestra alma. La santificación no tiene que ver con nuestro espíritu, sino con nuestra alma, porque ahí es donde el Señor comienza a decirnos, usted tiene que decidir. Si yo digo que esto es así, usted debe estar de acuerdo conmigo. Eso se llama obediencia, ¿no? Comenzamos a obedecer al Señor, comenzamos a creerle también al Señor, comenzamos a decirle al Señor, yo quiero, porque el Señor dice, yo quiero, entonces tú también le tendrás que decir al Señor, Señor, yo quiero eso que tú quieres. Hermano Alex. O sea que contextualizando sería quedarnos únicamente con la salvación pasada, ¿cierto? No te comprendo. O sea que si no vemos la santificación como una realidad deseable de alcanzar, pues es quedarnos únicamente con lo que explicabas tú, que es la salvación pasada. No querer entrar en saber que hay una salvación presente y una salvación futura. Si nosotros nos quedamos solamente con el nuevo nacimiento, lo que tú me estás diciendo, si yo me quedo solamente en el nuevo nacimiento, seré un cristiano inmaduro, como lo dice por allá el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Dice que cuando llegue el juicio de Dios, cuando el Señor pase su fuego, todo aquello que no sea materiales preciosos, y los materiales preciosos es todo lo que nosotros vamos adquiriendo en nuestro proceso de santificación, porque la santificación tiene que ver con el proceso de edificación de nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser edificada en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y si no hemos edificado esa casa, entonces dice que al final el Señor mandará su fuego y pasará fuego por todo lo que hemos edificado. Dice, algunos serán salvos, apenas serán salvos, pero dice como por fuego, y todo lo demás será quemado. Y resulta que si todo lo demás es quemado, entonces no nos queda a nosotros, sino, o sea, pasamos raspados, hermanos, y ese pasar raspado tiene grandes consecuencias. Entonces, si a nosotros se nos ha dado la vida del Señor y Él cada día, por eso cuando a veces le escribo a los hermanos que cumplen años, lo suelo hacer por el interno, le doy gracias a Dios porque el Señor le ha otorgado a usted otro año más de vida para que usted crezca en ese proceso de santificación, porque finalmente todo lo que usted obtenga en ese proceso, eso es lo que usted va a tener en la eternidad, mi hermano. Si usted ha edificado con oro, plata y piedras preciosas, así será su casa. A ver, el hermano Germán. Bueno, yo retomo un poquito con respecto al comentario que hacía Alex, pues de quedarse solamente con esa primera parte que es el nuevo nacimiento, pero tú dabas pues dos definiciones muy concretas, ¿no? En esa segunda parte de la salvación que en el tiempo presente, que lo relacionabas con el poder del pecado, ser librados del poder del pecado y en esa salvación futura que es el pecado quitado, o sea, no tener ninguna relación con el pecado, ya el pecado sería quitado de nuestro entorno, por decirlo así. Eh, entonces, creo que si yo camino en ese proceso de santificación, pues yo puedo comprobar que el poder que hay en mí es un poder superior al poder de ese pecado, retomando esa segunda instancia de la salvación de la que estábamos hablando en tiempo presente, y de que ese poder que hay en mí, que es, como dice la palabra, que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, pues es mayor al poder del pecado. O sea, más lo llevo como al punto de que hay un poder en nosotros para vencer ese pecado que es superior, ¿no? Porque sí sabemos que ese pecado tiene un poder, pero no sobre el hombre espiritual, sino sobre el hombre no regenerado, pues por decirlo así. Entonces creo que es como, de esa manera es que lo interpreto, ¿no? Y me queda como me atrae mucho esas definiciones, ¿no? El poder del pecado y la presencia del pecado. Amén, mi hermano Germán. A ver, el hermano Aldemar, por allá está levantando la mano.
Hermano, es que me gustaría que la hermana Ana Milena Jaramillo explicara cómo eso de ser cristianos carnales. No, no entiendo. Ah, caramba, Anita, usted lanzó por allá el chat lo de ser el cristiano canal, pues usted explique, hermana, porque usted lanzó la cosa. Buenas noches, hermanos. A ver, cristiano carnal es uno que no está andando en el espíritu, no está utilizando, yo no sé si la palabra correcta es utilizar, no me gusta decir utilizar, pero no encuentro otra ahorita, el poder que el Espíritu Santo le da para no obedecer al pecado, porque el pecado está ahí, pero tenemos la potestad de dejarnos dominar por él o de resistirlo. Entonces, si nos dejamos dominar por él, pues seremos unos cristianos carnales que no estamos andando, no estamos siguiendo al Espíritu, no estamos siendo guiados por el Espíritu, ni andando en el Espíritu. Eso es lo que yo he entendido y creo. No, que hermana, no quisiera pertenecer o ser un cristiano carnal. O soy cristiano o soy carnal, mi hermana. Yo eso lo polemizo porque pues, desde que yo entré a mi vida cristiana, yo tengo entendido que seguir a Cristo no es ser carnal. Seguir a Cristo es sujetarse a su gobierno y manifestar y expresar lo que Él nos está dando a través del Espíritu Santo, mi hermana. Mira, hay una enseñanza que nos dio Carlitos que está en nuestro sitio de Es Tiempo de Cosecha. No sé el título, Carlitos, ahí tú me ayudarás, o Catherine, porque tú nos enseñaste sobre este tema de ser cristiano carnal. Acuérdense que Pablo dijo, no recuerdo a quiénes les dijo, que tienen necesidad de leche cuando ya deberían estar en capacidad de comer alimento sólido. Entonces, y hay otro versículo que tampoco recuerdo en este momento, pero bueno, ese es un tema bien amplio que Carlitos lo trató también ampliamente y nos probó por la palabra, por la Biblia, por la escritura, que sí hay cristianos carnales, cristianos que no andan en el espíritu, que todavía se dejan dominar de la carne. Bueno, gracias, Amén, Anita. mi hermana. Entonces estoy out porque como pues, estoy fuera de Claro, lugar. hermano, te entendemos. ¿Estás aún no? ¿Estás entendiendo? ¿Qué es lo que estás entendiendo? Justamente estamos hablando del proceso de santificación. Ahora, ¿qué pasa si un cristiano, estamos diciendo que la santificación es un proceso donde nosotros colaboramos con el Señor, donde estamos colaborando con Él? Pero ¿qué pasa? ¿Hay cristianos que no colaboran con el Señor? Claro que sí. El cristiano que todavía, a pesar de que tiene al Señor, a veces colabora y a veces no colabora. A veces yo quiero estar de acuerdo con el Señor, a veces no estoy de acuerdo con el Señor, aunque yo sé que el Señor tiene la razón, pero yo sigo haciendo mis cosas, yo sigo perseverando en mis cosas. Y la realidad es que en la vida de nuestro proceso y crecimiento espiritual va pasando eso. Y entonces, mientras yo estoy perseverando en bajo ese poder del pecado, mientras estoy en mi vieja naturaleza, tengo la posibilidad de estar en cualquiera de las dos naturalezas, ¿no? En la nueva o en la vieja. Y esa vieja naturaleza está liada y se mueve por el poder del pecado. El poder del pecado anima a esa naturaleza, la cual tiene como finalidad seguirnos a nosotros relacionando con lo que no es de Dios. Cuando usted está en modo carne, se llama eso, modo carne, entonces usted se llama un cristiano carnal, porque está en modo carne. Cuando usted está en el espíritu, está en modo espíritu, es un cristiano espiritual. ¿Qué desea Dios?
que mantengamos en modo carne o en modo espíritu. Por supuesto que en modo espíritu, ¿cierto? Eso es lo que desea el Señor. Pero la realidad es que en nuestro avance cristiano, en nuestra debilidad, en nuestra falta de conocimiento de Dios, en nuestra falta de entender esa lucha, nosotros estamos pim, pim, pom, pim, pim, pom, pim, pim, pom. Carne, espíritu, espíritu, carne, y a veces más en la carne que en el espíritu. Eso es un cristiano carnal. Hermano Alex. Pienso, Wilson, que nos aclara también, pues, lo que te está diciendo Carlitos, el tener claro que cuando nacemos de nuevo, cuando el Señor llega a nuestra vida, esa vieja naturaleza no se va. Esa vieja naturaleza nos va a acompañar hasta lo último. Entonces, esa es la lucha que tenemos en este contexto que nos está metiendo el Señor de la santificación, y es una lucha diaria de esas dos naturalezas enfrentadas allá. Esa vieja naturaleza que creó ese viejo hombre que nos enseñó a hacer las cosas a nuestro modo, y la nueva naturaleza que ahora llega en Cristo, recién nacida, por supuesto, y que de pronto al comienzo va a perder casi todas sus batallas, pero que si hacemos lo que estamos haciendo, de comer y beber del Señor a diario, esa naturaleza en Cristo se va fortaleciendo y la pelea va a ser más pareja cada día. Pienso que con eso pues acabamos de reforzar más esto que es como tan amplio. Amén, hermano. Amén. Sí, hermano, no nos preocupemos. Aquí no estamos juzgando ni nada, sino que estamos tratando de entender la realidad espiritual de lo que hemos visto. Nosotros hemos encontrado a cristianos que tuvieron una época muy bien, caminaba bien, y el apóstol Pablo dice, ¿quién os estorbó? Acuérdense que le dice eso a los Gálatas, ¿no? ¿Quién nos estorbó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por las obras de la carne. O sea, iba muy bien el Hijo de Dios, sí, todavía pues es niño espiritual, y mientras es niño, pues estamos conociendo al Señor, pero veíamos que iba avanzando, pero de repente vimos que le ganó el mundo a ese hermano, de pronto vemos que le ganó la carne a ese hermano, de pronto vemos que Satanás lo sedujo y lo atrajo, y de repente ese hermano entró a hacer cosas que uno dice, ¿cómo que está haciendo eso? Pero si ese hermano está en el Señor. Entonces algunos pueden decir, no, es que ese no tuvo a Cristo. No podríamos ser así tan inflexibles. Puede ser que él tiene a Cristo, hermano, pero de repente alimentó más su vieja naturaleza, y la nueva no la alimentó casi. Es el cristiano que desfallece, es el cristiano que se enreda y se deja enredar, es el cristiano que sucumbe ante las cosas del mundo, ante las atracciones del mundo, ante las sofisticadas armas que utiliza el enemigo, ante los rudimentos que a veces nosotros queremos aplicar en nuestra vida espiritual y no utilizamos la tecnología de punta del espíritu. Entonces somos nosotros absorbidos, y podemos ver a hermanos que están cayendo, hermanos derrotados, hermanos metidos aún en situaciones más complejas que los del mundo, hermanos perdiendo su vida espiritual, hermanos que retroceden en muchas cosas. Y entonces no podíamos decir, es que nunca tuvo al Señor. Hombre, sí pudo que tuvo al Señor, pero de pronto se descuidó, retrocedió y se fue y se convirtió en un cristiano, sí, pero carnal. ¿Por qué carnal? Porque vive por los apetitos de la carne. El hermano Germán. Gracias, Carlitos. Creo que esto nos ayuda, nos ayuda como a tener el panorama, ¿no? De completo Alex decía de esa lucha, ¿no? Y de la medida que yo camino en el espíritu, me fortalezco. La vida cristiana es como que en términos generales es comer y beber de Cristo para que cada día pues yo sea más impregnado de esa realidad, para que esa vida de Él pues cada día se desarrolle en mí. Pero cuando yo no estoy en esos deseos que son inherentes al hombre espiritual, cuando yo no estoy en esa búsqueda de esa vida que me fue impartida, pues yo estoy debilitado espiritualmente. Y entonces ahí, como dice Alex, pues vienen esas luchas y pues yo no puedo prevalecer porque estoy debilitado espiritualmente y me gana mi carne.
Entonces la palabra habla de que el enemigo lanza dardos de fuego. ¿A dónde lanza dardos de fuego el enemigo? Pues a nuestra carne, porque él quiere incendiarla, porque él conoce cuáles son nuestras pasiones en la carne. Él sabe cuáles son esas cosas que nos desbordan, cuáles son esas cosas que nos seducen y que nos quieren y que nos esclavizan a vivir haciendo es nuestra voluntad, que finalmente nuestra voluntad pues es la voluntad del diablo, que es el que nos esclaviza. Entonces, y nosotros, lo pongo aquí de una manera muy práctica, nosotros también somos conscientes de que nosotros sin el Señor, nosotros sabemos que hay unos intereses muy distintos, que hay cosas que nos apasionan, que hay cosas que nos esclavizan y nos seducen, pero la única manera de combatir esas cosas y caer de esa vieja vida que el Señor nos sacó es permaneciendo en Cristo. Entonces creo que es como la aplicación de esto, ¿no? Muy bien, Germán. A ver, el hermano Alex. De pronto, anuncios comerciales. Tú no habías entrado, Carlitos, teníamos problemas técnicos y Wilson tampoco, pero sí entró Aldemar. Y Aldemar, pues cuando arrancamos la reunión, pues nos saludó un hermano muy especial y él nos manifestaba algo, ¿no? Que iba a tratar de como estar como más centrado en esto. Entonces, a manera, mis hermanos, como de contexto, son muchos, ya varios años que el Señor nos ha permitido esto que estamos haciendo. Lo hacíamos en la presencialidad hace muchos años, estudios, porque esto es lo que nos lleva a la vida, mi hermano. Lo que hay de Cristo en otro hermano, cuando es colocado en la mesa, alimenta mi espíritu. Lo que yo tengo del Señor alimenta a otros hermanos, y esta es la verdadera vida de iglesia. Cuando el Cristo que mora en los hermanos puede de una forma, mire, Angelito está en Ecuador, Angelito aporta, los hermanos en Ecuador, Luz Elena en Santa Marta, y es hermoso porque pues casi todos tenemos trabajos por fuera en el mundo y es duro, es tenaz, y cuando el Señor lo seduce a uno, uno no quiere perderse el estar en comunión con los hermanos por ver lo que el Señor viene haciendo en los hermanos. Y les comento, mi hermano, que mejor estoy hablando por los hermanos que estamos aquí, pues, para Aldemar y para Wilson, que de pronto están llegando. Esto se vuelve una familia muy, muy hermosa de retroalimentación, porque todos estos detallitos chiquitos, el Señor nos los aclara a través del hermano, a través de los hermanos, a través de la palabra, a través de la vida que el Señor ha hecho, a través de su palabra y del Espíritu que mora en los hermanos. Y yo doy testimonio y siempre lo he dado, mi crecimiento ha estado aquí. Si bien uno no crece por lo que otro hermano come, uno sí quiere comer de lo que ve en otro hermano y va y lo busca y el Señor te alimenta de eso. Entonces, qué hermoso que podamos ver aquí lo que es la iglesia. Aldemar y Wilson. Bueno, gracias, mi hermano Alex, por recordarnos esos principios fundamentales de la comunión, ¿no? Que están aquí, el poder comer y beber del Señor a través de su santa palabra. Que el Señor nos ayude, ¿no? A comer un buen alimento, hermanos, que podamos ser nosotros reconstituidos, confortados, animados y fortalecidos en nuestro hombre interior, que hace parte justamente de la nueva naturaleza. El hermano Wilson. Hermano, darle las gracias al hermano Alex por su aporte y gracias, hermano, porque nos sentimos cómodos de compartir con ustedes. Eso hablaba con el hermano Aldemar, que nos gusta mucho estarnos relacionando con los hermanos de Cali y con los que mencionan de otros países y otros departamentos. Y muchas gracias por su aporte, mi hermano Alex. Lo que le dije al de Margen le gusta, mi hermano, esta es su familia, esta es su casa. Me tomo la vocería de los hermanos que estamos acá, están en familia, mi hermano. Muchas gracias a todos mis hermanos. A ver, Germancito. Bueno, yo le complemento algo ahí pequeñito a todo lo que dice Alex, que es muy valioso. Y también en esa sencillez del espíritu, también el Señor nos va enseñando de a poco a todos aprender a ver y a escuchar el Señor en el hermano. Y en muchas de las cosas que ha intervenido también el hermano Wilson, en cosas que también en el poco tiempo que llevamos también compartiendo con Aldemar, pues aprendemos también a tomar del Señor, porque el Señor siempre es
está dispensado en todos nosotros, y Él habla a través de cualquier hermano en determinado momento. Y si estamos en el Espíritu, pues estamos siendo sensibles a la voz del Señor a través de cualquiera de los hermanos. Bueno, amén, amén. Gloria a Dios. Ahí tenemos esas manitos y deditos levantados. Bueno, mis santos, aquí vamos. Hemos perseverado. Aldemar tenía la manito, Carlos. Sí, Aldemar. Hermanos Alex, hermano Germán y todos los que están en la mesa, verdad que es un honor grandísimo y le doy gracias al Señor y que me ha puesto con personas tan honorables y respetadas en esta nueva vida, y le pido disculpas pues a la hermana Luz Helena, que verdaderamente pues no, por la falta de conocimiento perecerás. Entonces, la verdad estaba muy ajeno a ese tema. Por eso me llamó curiosidad cuando ella escribió el mensaje, entonces por eso fue que hice la intervención. De todas maneras, mis hermanos, como yo también les había dicho a hermano Wilson, a ellos, que acá en Tuluá también las puertas de la casa suya están abiertas, no las mías, porque les explicaba que acá católicos, apostólicos y romanos. Entonces, estamos en la tarea también aquí con mi familia de que el Señor también pueda acogerlos a ellos también, empezando por mis hijos. Entonces, Esas también se van a abrir, mi hermano, esas también se van a abrir. un abrazo muy caluroso para todos mis hermanos, los quiero y los amo en Cristo Jesús. Bueno, amén. Amén, amén. Estas participaciones, hermanos. Estábamos diciendo... Carlitos, ¿Victoria también alzó la mano o fue que se le alzó a Victoria? No sé, no vi. Bueno. Hemos estado entonces allí, hermanos. Sí, mi hermano, mis hermanos todos, aquí estoy escuchando. Gracias. Bueno, gracias, María Victoria, mi hermana. Estamos en un proceso en este momento de santificación. Usted está en ese proceso, hermano. El proceso de la santificación es un proceso que dura hasta que estemos aquí sobre esta tierra. El proceso de la santificación nos permite a nosotros entender que hay un avance, y ese avance tiene que ver con la madurez, porque entre más somos santificados, pues mayor madurez estaremos percibiendo y viviendo en nuestra realidad espiritual. Tenemos que crecer en santificación, y avanzar en santificación implica que nuestra alma entonces ha entrado en el territorio espiritual más, que permanece más en el espíritu que en la otra naturaleza. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchos están convencidos de que ya han sido justificados en Cristo. Ya dijimos que la justificación es primero que la santificación. Y muchos creen que ya han sido justificados porque alguna vez simplemente hicieron una oración o repitieron una oración. Pero ¿qué pasa? No hay evidencia de santificación en sus vidas. No se ve la realidad de la vida de Cristo en esas personas. Entonces tendríamos que entrar a decir, algo está sucediendo allí. Ahí hay algo anómalo. Porque si esa persona dice que él ya recibió de la vida del Señor, pero no se le ve en ningún lado, porque es una persona que persevera en las mismas cosas, es una persona que año tras año vemos que sigue el mismo con las mismas, entonces tendríamos que concluir, parece ser, y llegamos a entender que esa persona cree que es un cristiano, cree que él ya está en Cristo, pero de pronto no. Porque con la justificación viene la santificación. Es un proceso que se da, es algo que lo uno trae a lo otro. Debe darse. Ahora, si no se da, ya es problema de que no estoy yo haciendo y siendo en Cristo lo que se me ha llamado a hacer.
porque entonces no estoy siendo colaborativo, sino que me estoy convirtiendo en el obstáculo y soy totalmente refractivo a lo que el Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo, dice la palabra, nos trae tanto el querer como el hacer. Y si no está pasando eso es porque más bien en mi alma todavía permanezco más en la vieja naturaleza. Y si es que yo no he nacido de nuevo, pues mucho menos. Oiré las enseñanzas cristianas, todo me parecerá de pronto, uy, tan bonito, pero no le veré nunca la practicidad en la aplicación de eso que ya se me ha dado. ¿Por qué? Porque puede ser que no tengo el Espíritu de Dios. Es que yo puedo entrar a tener una vida religiosa tratando de parecerme a un cristiano. Me llego yo a convencer de que porque hago las cosas de cristiano soy un cristiano, pero mi vida sigue igual. Mi vida no ha tenido ningún cambio. Permanezco en la misma situación y condición. Como quien dice, la vieja naturaleza está al máximo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que, mire esto, el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué dice Alex? Solo un aporte pequeño, Carlitos, que me viene aquí en las dos palabritas que has estado tratando y que hemos girado bastante, que es el asunto de la justificación y la santificación. El problema ahí por el que nuestra alma no quiere mucho el proceso de la santificación es porque exige consagración. La justificación no exige consagración, la justificación viene de parte del Señor solo, pero para la santificación sí hay que consagrarse, y ahí es donde de pronto nuestra alma patina y no quiere, solo eso. Sí, señor, tienes toda la razón, esa es la razón. Vamos al versículo 7, avancemos al versículo 7, hermanos. Dice el versículo 7, Romanos 6, 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Este versículo exclusivamente explica por qué el creyente ya no tiene que ser esclavo del pecado. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que vive por la carne, el hombre que no ha sido regenerado en su espíritu, es una persona que es esclava del pecado. Así sea un hombre que se vea como buena persona, buena papa, buena gente, no se le ve cometer grandes anomalías morales en su vida. No importa, no importa. Lo que la palabra está diciendo aquí es, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Quiere decir de que aunque el pecado todavía se encuentra en la vieja naturaleza, el poder del pecado está en la vieja naturaleza, esa persona no tiene que ser esclavo como lo sí es la persona que no tiene la regeneración en el espíritu. O sea que el Señor, aquí Pablo está diciendo una cosa tremenda. ¿Cuántos hermanos usted no ha oído que dicen, caen en situaciones, caen en conductas pecaminosas y a veces se justifican o se autojustifican diciendo, bueno, pero es que soy humano, soy carne, entonces siempre vamos a caer? Esa es la justificación que algunas veces la hemos escuchado y hasta nosotros la hemos dicho o la creímos en algún tiempo. Pero ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo? Si tú ya estás en Cristo, tú ya no tienes que ser esclavo del pecado. No tienes, no es un condicionante que porque tenga la vieja naturaleza, entonces tengo que ser el esclavo del pecado. Porque por el contrario, la vida poderosa de Cristo en mí es mucho más grande, mucho más efectiva, mucho más eficaz, de una nueva tecnología que nos permite a nosotros vivir en ella, alejados del pecado, del poder del pecado, de las implicaciones del pecado. Hay otras versiones de la Biblia que no dice, mire, porque esta versión dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, como estamos hablando de justificación, usted podría confundirse
con esa justificación que estuvimos hablando ahora, que tiene que ver con la entrada a tener comunión con Dios, porque hay otras versiones que no hablan así de este pedacito, más bien dicen lo siguiente, se lo voy a leer en otra versión. El que ha muerto ha sido y continúa siendo libre del pecado. Según lo que estuve leyendo, esta parte, así como se traduce, tiene mucho más sentido que entender la justificación desde el otro punto de vista. Dice, el que ha muerto ha sido, mire esto, ha sido y continúa siendo libre del pecado. Debido a que los creyentes somos una nueva creación en Cristo, hemos sido libres de la pena del pecado, hemos sido libres y continuamos siendo libres de esa esclavitud del pecado heredada de la vida de Adán. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo que dice que todo aquel que ha muerto ha sido liberado del pecado? ¿Se estará refiriendo Pablo a la muerte física? Por supuesto que no. En el contexto, Pablo no está hablando de la muerte física. Lo leo, porque el que ha muerto ha sido y continúa siendo libre del pecado. No es la muerte física. Pablo está diciéndonos y hablándonos de la realidad de nuestra muerte en Cristo, de esa realidad espiritual. Al considerarnos muertos, ya no estamos viviendo bajo la condenación y la consecuencia del pecado. Cuando nos consideramos muertos con Cristo, la ley de Moisés ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? A ver, hermano Germán. Creo que esto tiene que ser muy claro para nosotros, porque este versículo mal interpretado puede prestarse para mucha confusión. Si se toma de forma natural sin el espíritu, podría también mostrar como que no hay una condenación, como que se muere y ya terminó el pecado y terminó todas las cosas y como que bueno, como que solamente es aquí que se viven todas esas realidades. Mirado pues de una manera muy natural, si lo leemos con detenimiento, porque dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces creo que ese versículo mal enseñado, mal interpretado, puede traer, es como darle como rienda suelta al hombre natural para que no se preocupe de las consecuencias eternas espirituales del pecado. Tienes toda la razón, hermano, y por eso hice ese énfasis. Este pasaje descontextualizado, acuérdense ese gran principio que dice que un texto sin el contexto es un pretexto. Entonces cualquiera podría decir, la muerte física, cuando yo me muero, me permite entonces ya ahora sí ser libre del pecado. No, hermanos, mucho cuidado con eso, porque aquí no se está refiriendo a la muerte física. Aquí no se está refiriendo a la muerte y podría ser descontextualizado. Y al ser descontextualizado entra en la realidad de lo que está diciendo el hermano Germán. Bueno, entonces comamos y vamos y tratemos de disfrutar todas las cosas que finalmente si yo me muero ahí se acaba todo. No, hermano, eso no es lo que está queriendo decir aquí el apóstol. Bajo ningún punto y de ninguna manera. Porque entonces si eso fuera así, entonces la solución al pecado sería la muerte. Y entonces la muerte no sería un enemigo, sino que más bien la muerte se convertiría en un amigo nuestro, porque si nos morimos entonces ya no se nos cuenta más el pecado. Y eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. Vale por la anotación que nos hace el hermano. Cuando nosotros consideramos que hemos sido crucificados con Cristo, que es lo que dice Dios, es la revelación de las Escrituras. Dios considera esa muerte como una muerte real, no una muerte física, sino una muerte real. Así como Adán, cuando se separó de Dios, sufrió una muerte real, y una muerte real es una muerte espiritual, porque lo real es lo espiritual, es lo verdadero. Así el Señor, cuando se nos aplica la realidad de Cristo a nosotros, a nuestro espíritu, se da esa separación real del viejo hombre. Ahora Dios nos ve muertos en el viejo hombre.
y como estamos muertos, lo que Dios nos está mostrando es que en el momento que viene a Cristo a nuestra vida, el viejo hombre es separado de nuestro espíritu, para que ya no haya separación delante de él. ¿Sí estamos? En este caso, si sufrimos una muerte real desde el punto de vista de Dios, estamos libres de la culpa impuesta por la ley de Moisés. ¿Qué significa eso? Ustedes recuerdan que la paga del pecado es la muerte, eso lo dice la ley. Y la ley de Moisés dice que el que peca, pues muere. Pero si nosotros ya hemos sido separados de ese viejo hombre, o sea, si ya hemos muerto ese viejo hombre, la ley como tal deja de operar en mi espíritu. ¿En qué sentido? Que la ley no tiene autoridad sobre nosotros para seguirnos diciendo, para seguirnos acusando de que estamos muertos. La ley usted acuerda que lo que la ley siempre mostraba era la condición del hombre para que el hombre se arrepintiera, dado que la ley no te salva, la ley te condena, la ley te muestra y te dice que estás mal. Si ya no somos culpables de pecado, debido a nuestra muerte en la cruz con Cristo, estamos sin condenación. Por lo tanto, el Espíritu Santo está libre para trabajar con nosotros mientras buscamos deshacernos del poder del pecado que actúa todavía en nuestra naturaleza carnal. Espero que no se confundan. ¿Se confundieron? O levante el dedito, mi hermano, si está entendido. ¿No hay dedito arriba? Bueno, Aldemar, dedito arriba. Bueno. Amén. ¿Qué dice Alex? Pues mi hermano, que lo que acaba de decir es muy importante porque pues aquí estamos viendo el cumplimiento de lo que el Señor dijo. El Señor dijo que la paga del pecado era muerte. Y cuando nos identificamos con Cristo en la cruz, en esa muerte espiritual, pues estamos pagando. Y al estar pagando lo que la ley exigía, ahora la ley ya no tiene autoridad porque ya le pagamos. O sea, el Señor nos ha hecho libres con esa muerte junta con Cristo en la cruz. Y Él está cumpliendo el hecho de que su palabra se cumple, porque efectivamente la paga del pecado fue muerte. Y cuando Cristo murió, dice que todos morimos con Él allí, pagando el precio de que había que pagar por la muerte. Entonces ahí nos da libertad, y por eso dices tú que ya la ley pues no puede operar porque pues ya le pagamos, ya nos morimos con Él en la cruz. Muy bien, sí, señor. Ahí vemos que está entendido lo que está diciendo el hermano. Mi hermano, le aconsejo que haga un escrito así de como los que usted nos comparte todos los días con eso que acaba de decir, porque eso es muy claro lo que acaba de decir y creo que es bueno meditarlo. Amén, amén. Esos son los escritos que pone el hermano Alex en el Facebook, que está subiendo a www.estiempodecosecha.com, tiempo de publicidad. Entonces, ahora, ¿qué estamos entendiendo? Mientras nosotros nos mantengamos en el Espíritu, confesando nuestros pecados y alejándonos cada vez más de ellos, esto se nos ordena hacerlo. La sangre de la cruz permite que Dios suspenda el juicio sobre nosotros hasta que seamos capaces de dejar de pecar por completo. Esto también es muy importante, hermano. La sangre de Cristo ya fue derramada en la cruz. Y si nosotros estamos en el Señor y estamos en el Espíritu y sabemos que tuvimos un tropiezo o alguna situación y confesamos nuestro pecado delante del Señor y tenemos ahora ese deseo puesto por el Señor de alejarnos del pecado, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que entendemos? Que la sangre vertida en la cruz permite que Dios suspenda el juicio sobre nosotros hasta que seamos capaces de dejar de pecar por completo. O sea que ya ningún pecado puede tomar dominio sobre nuestra vida, ningún pecado puede estar allí permanentemente, porque estamos ya en la capacidad
que nos da el Espíritu y el poder que nos da el Espíritu para no dejar que el pecado tome el control. Y nosotros hemos visto hermanos en la fe todavía controlados, manejados, dominados por situaciones de pecado. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos dé claridad y que podamos ser lo suficientemente fortalecidos para que esa realidad no sea en nuestra vida. Mire usted una cosa, estamos diciendo que el juicio de Dios, no hay condenación, por eso dice la palabra, no hay condenación. ¿Por qué? Porque Dios entiende que estamos en el proceso. Y si nosotros verdaderamente nos estamos arrepintiendo, pues estamos nosotros con ese deseo, estamos unidos con el Señor, estamos trabajando con el Señor en eso. Ya no tenemos necesidad de que el pecado siga tomando más áreas, más terreno, más poder. Ahora, yo tengo la idea, y eso lo dejo allí, hermanos, de que es posible que hay muchas áreas en nuestra vida que están en esa lucha, y muchas de esas áreas, la idea es que el Señor ganara todo ese terreno, pero hay muchas áreas de nuestra vida que, no sé, nos podría sorprender un día llegarnos el Señor a nuestra vida, pedirnos ya, y nosotros tendríamos ahí situaciones que resolver. La palabra de Dios habla de que en el antiguo pacto hablaba de ser reunidos con nuestro pueblo, en el sentido de que vamos a estar con personas de logros espirituales similares. Eso es como una idea que tengo, hermanos, de que en el momento que ya no estemos en esta tierra, estaremos con personas en condiciones espirituales similares. ¿Qué dice la hermana Janet? Bueno, muy buenas noches. Pues yo con respecto al tema, pues yo veo que en la práctica del pecado por parte del creyente, pues también hay una situación que digamos nosotros la tenemos que revisar, porque una cosa es que yo crea en Dios o yo sea cristiano y otra es que yo verdaderamente sea un hijo de Dios. Me parece que cuando yo ya me establezco como un hijo de Dios, un hijo del reino, eso también me implica a mí o digamos, me pone frente a un nuevo contexto, y es el que yo sí debo revisar los deseos de mi corazón, porque yo puedo querer, digamos, no pecar, pero yo puedo tener deseos en mi corazón que me llevan a pecar. Y allí, pues, el creyente puede haber nacido de nuevo, pero no está establecido en el nuevo pacto, ¿ya? Es un creyente porque de pronto hizo una decisión de fe, porque de pronto va a un culto, porque de pronto lee la palabra, bueno, todas estas cosas. Pero, digamos, no se está manifestando realmente en él la vida de Cristo. Y eso hace que en esas, que coexistan, digámoslo así, fuertemente esas dos naturalezas, la naturaleza antigua y la naturaleza divina, y que pueda primar en un momento dado las cosas viejas en su corazón y los deseos de su corazón, y tener dificultades, digamos, para, pues digamos que entendiendo que ya somos justificados, pero es que es más que eso. Es más que eso porque es como dice la palabra, o sea, toma tu cruz, y tomar la cruz no es únicamente, pues digamos, lo que sucedió en el momento del bautismo, cuando fuimos sepultados y toda esta cosa, sino que tomar la cruz es diariamente. O sea, ¿qué hay en mi corazón que me obliga, digámoslo así, o que no quisiera utilizar la palabra obligar, o sea, que hace que yo realmente sí tenga que revisar diariamente cómo es que yo estoy caminando con el Señor? Entonces, yo pienso que yo hago énfasis en esto porque hoy en día yo veo, digamos, mucha gente cristiana que dice que es cristiana, digamos, pero no se ve eso que tú dijiste allí, Carlitos. No hay una transformación en su vida, no hay una renovación de la mente,
no hay un morir a los deseos de la carne, no hay cómo trabajar en los deseos del corazón, y se deja uno llevar por los deseos del corazón, y pues puede ser que las intenciones de eso no sean muy buenas y termine uno pecando, ¿no? Y lo que es peor, que el resto del cuerpo de Cristo termina, digamos que evaluando eso a la luz del pecado, ¿ya? O juzgando, digamos eso. Y a mí me parece que allí tanto los unos como los otros cometemos errores. Por eso, mi punto de referencia es que no es solamente el nacer de nuevo, sino que en qué pacto estoy establecida yo como hija de Dios. O sea, ¿cuál es el pacto? ¿Con quién es el pacto mío? Porque puede ser que yo en áreas de mi vida siga pactando con las tinieblas y no con la luz de Cristo. Sí, mi hermana Janet, estamos de acuerdo con lo que estás diciendo. Justamente por eso el hermano ahora nos hablaba de que el Espíritu Santo, y si mantenemos en comunión con el Espíritu, si mantenemos en ese deseo, si perseveramos, si tenemos ese anhelo y si tomamos esa decisión, porque también es una decisión, decirle, bueno, Señor, yo quiero alinearme contigo, estamos entrando en niveles de consagración. Y esos niveles de consagración cada vez tienen una mayor demanda. No es lo mismo una persona que nació apenas en el Señor y sus demandas a una persona que tiene más años de recorrido en el Señor. Por eso la palabra dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. Y entonces en la medida que vamos tomando, porque es que el que toma la decisión de consagración somos nosotros. El Espíritu nos está animando permanentemente a que tomemos esas decisiones de consagración. Y cuando tomamos esas decisiones de consagración, la puerta se va poniendo más estrecha. Hermano Alexander. Bueno, mis hermanos, yo estoy viendo algo aquí que quiero dejar a consideración de los hermanos, y porque me está inquietando. Nosotros tenemos claro que pues el hombre cayó por creerle más a la criatura que al creador, y ahora lo tenemos muy claro. Pero yo creo que estamos girando, mis hermanos, en lo mismo, porque para muchos de nosotros es muy fácil creer más en la caída. O sea, en la caída Adán nos separó del Señor, porque introdujo el pecado y con el pecado la muerte, y eso lo creemos y lo vivimos porque sabemos los estragos que hace el pecado. Pero ¿cuánto nos cuesta creer en la obra redentora del Señor, que es mayor que esa caída? Entonces pienso que aún sigue en nosotros obrando mucho lo que obró en Adán. Adán le creyó más a la serpiente que al Señor, y para nosotros pesa como que más lo que nos heredó Adán que la posibilidad que tenemos de salirnos de esa condición en Cristo. Me lo pone el Señor a considerar, y quería ponerlos también a ustedes, mis hermanos. Ok, entendemos lo que nos dicen ambos hermanos y es evidente. Ahora, nosotros no podemos ignorar que el poder del pecado es poderoso. No podemos ignorar eso. Ahora, lo cierto es que el poder de Dios pues supera a esa condición. La situación es que nosotros verdaderamente entremos en esa colaboración con el Espíritu para que verdaderamente entremos en la realidad del poder que tenemos en el Señor. Porque eso lo dice la Escritura, ¿no? Que el que está dentro es más fuerte, es más poderoso. El Espíritu Santo, por supuesto, es el Espíritu que formó, el Espíritu que iba formando todas las cosas, y es el que está formando a Cristo en nosotros. Entonces, lo cierto es que no podemos ignorar la influencia que tiene esos dos enemigos exteriores que tenemos, porque nosotros tenemos dos enemigos exteriores y un enemigo interno. Los dos enemigos exteriores, por un lado está el mundo y por otro lado está Satanás y sus huestes de maldad
Y el enemigo interno que nosotros tenemos es la carne, que está aliada con esos dos enemigos externos. Y ellos están confabulando en todo momento para hacer que los hijos de Dios no entiendan, no comprendan, no vivan, no experimenten y no entren en la realidad del poder del Espíritu de Dios, porque son atraídos, porque son seducidos, porque son arrastrados, porque la tentación, por eso es la oración, ¿no? Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, porque cada uno es tentado de las cosas que están adentro, de lo que hay en el corazón, de la carne. Y el mundo está diseñado para que cualquier cosa que está dentro de nosotros sea satisfecha. Entonces, hermanos, yo creo que nos agarró el tiempo. Ha sido muy rico poder compartir esta noche. Avanzamos en estos dos pasajes, el 6 y el 7. Hay bastante, hermanos, pero qué bueno que podamos estar entendiendo, y eso es lo que le damos las gracias al Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos permite ir entendiendo las cosas, porque cuando conocemos las cosas ya sabemos de qué se trata, ya podemos ir y tomar por la fe aquellas cosas que se nos han dado. Principalmente la fe, nosotros hemos visto la fe como la manifestación de cosas externas, ¿no? De cosas que yo quiero allá lograr externamente. Pero nosotros no hemos entendido que el poder de la fe está muy relacionado a comenzar a tomar todas estas cosas y que sean aplicables a mi vida específicamente para que mi alma sea notificada. Por ejemplo, el Señor está diciendo, es una realidad que su viejo hombre ya está muerto. Ahora yo tengo que tomar eso por la fe. Ese es el poder de la fe que me permite a nosotros bajar las cosas de arriba y que sean realidad acá abajo. Porque si no utilizo la fe, pues eso se quedará simplemente, bueno, yo alguna vez oí a ese hermano Carlos que ahí leyó y ahí está en la Biblia, ¿no? Que dice que el viejo hombre murió y todo eso, pero pues yo lo veo al viejo hombre más vivo que nunca en la realidad de mi vida. ¿Cómo le parece a usted, hermano, lo que estaba diciendo la hermana Janet? Ver a ese viejo hombre como vivito y coleando, ¿no? Es como que si el viejo hombre, el Señor está diciendo que está en la cruz y nosotros lo estuviéramos bajando, ayudándole, dándole vida, dándole respiración, dándole alimento para que no se muera. Algo así. Hoy nos enciende